Buena hora, Eduardo, tu visita, y exhorto también a la comunidad estudiantil y de maestros y maestras a sacarle el jugo a Eduardo, todo ese conocimiento que tiene y toda esa experiencia, de manera tal que podamos quedarnos con algo de su pensamiento. Muchísimas gracias a la Libertad por la Cultura. Agradecemos las palabras del señor rector y ahora sí, damos voz al doctor Raúl Alzúnaga, vicerrector académico de esta universidad. A sacarle el jugo a Eduardo, todo ese conocimiento, toda esa experiencia, de manera tal que podamos quedarnos con algo. Gracias. Muchísimas gracias. Un cordial saludo al señor rector, maestro Roger Armando Arias Alvarado, quien en su apretada agenda se ha tomado un espacio para compartir con nosotros y también expresarnos su visión sobre la cultura y sobre el papel que la universidad tiene que desarrollar en la formación de profesionales en estas áreas. Un saludo también para Ana Silvia Ortiz, quien coordina el instituto, y por supuesto a nuestro profesor invitado, el doctor Eduardo Restrepo. Realmente la universidad se siente completamente orgullosa de tener a un académico tan prestigioso con nosotros y en las pocas horas que lo hemos conocido, un gran ser humano, muy humilde e identificado y comprometido con esta parcela del conocimiento. Saludo a las autoridades que nos acompañan, a los profesores, pedirle allá tal vez a Iván, a los compañeros, si habrán algunas sillas, porque yo me imaginé que este espacio iba a ser pequeño para la convocatoria, ¿verdad? Y tal vez podemos conseguir para que los compañeros no estén de pie, y ya que vamos a recibir una cátedra magistral, entonces hay que estar cómodos y atentos, ¿verdad?, para escuchar a Eduardo. Quiero también saludar a los estudiantes de la carrera de Antropología y demás carreras de las humanidades y otras que están sintonizándonos a través de las redes sociales y que están acá presentes, particularmente a una licenciada formada en la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Valencia, especialista en arteterapia, quien el día domingo me dijo: yo quiero estar en esa presentación. Y por allá está la compañera Zenaida. Bienvenida a la Universidad de El Salvador, que primera vez que está conociendo nuestras instalaciones. Yo no me voy a extender, solo quiero decirles que a partir de conocer el trabajo de Eduardo Restrepo he comenzado a generarme una serie de cuestionamientos a ideas que yo tenía. Yo compartía fácilmente con Raúl Torres aquello de que la cultura es el eje transversal de toda transformación social. Hoy ya me estoy cuestionando esa idea, ¿verdad? Y estamos arribando que si el cambio no es cultural, no es cambio. Si no, no podemos encontrar respuesta a lo que ha pasado en este país y en lo que está pasando en otros países. Para que haya un cambio social tiene que haber un cambio cultural. No sé qué es primero. Yo creería que la universidad hace bien en apostarle a los estudios de cultura, sean estos desde la antropología o propiamente desde los posgrados en los estudios culturales que ya tenemos. Quiero compartirles una idea que nosotros la teníamos como un sueño, sin embargo, a partir de una conversación que hemos tenido esta mañana con Eduardo, la vemos que se materializa. Y es que con el profesor, bajo la guía del profesor Eduardo Restrepo, vamos a comenzar a redactar el plan de estudios del doctorado en estudios decoloniales, le hemos denominado tentativamente. Eduardo Restrepo se vincula con la Universidad de El Salvador, al igual que en aquellos años de la reforma de Fabio Castillo, vinieron profesores de la talla de Daniel Slutsky, aquel sociólogo argentino, y otros, muchos más, que vinieron a acompañar el proyecto de desarrollo académico de nuestra institución. Para nosotros es un verdadero orgullo tener a Eduardo y que él esté dispuesto a trabajar en un proyecto académico de semejante envergadura. Tener el primer programa de doctorado en estudios decoloniales. De igual manera está por venir en el mes de noviembre la doctora Rita Segato
a quien nuestra universidad honrará con un doctorado honoris causa y que está ya agendado para el mes de noviembre su visita. Esa es la universidad que estamos construyendo bajo el liderazgo del maestro Roger Armando Arias y la universidad que El Salvador necesita. La universidad tiene que transformarse y esa transformación tiene que nacer de nosotros y primero tiene que ser cultural y luego, sin lugar a dudas, académica y en todos los demás ámbitos. Sea pues estas palabras para inaugurar esta conferencia magistral del profesor Eduardo Restrepo y que posteriormente pasemos a la presentación del libro en los comentarios que los compañeros nos van a hacer. Vamos a quebrar una política que habíamos establecido inicialmente, y es que los libros de la editorial casi no se venden. Entonces dijimos, cuando haya presentaciones no vamos a regalar libros para que así los podamos vender. Sin embargo, vamos a quebrar esa idea y Eduardo estaba completamente de acuerdo. A todos los asistentes les vamos a entregar un libro gratuito de Eduardo Restrepo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esas palabras. Invitamos ahora a la maestra Ana Silvia Ortiz a que nos brinde las palabras de bienvenida a la actividad. Ok, gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero saludar al maestro Roger Armando Arias, rector de nuestra Casa de Estudios, al doctor Raúl Azcúnaga, artífice de esta actividad de esta semana, gran apoyo para el Instituto de Estudios Históricos y Antropológicos. Obviamente quiero saludar a las autoridades que nos acompañan, especialmente al maestro Daniel Hidalgo, que junto a su equipo ha hecho posible mucho del trabajo que hoy se va a presentar. También un cordial saludo a los docentes de la Facultad de Ciencias y Humanidades, especialmente al doctor Carlos Lara, ¿verdad? También hacemos un cordial saludo a la secretaria de Proyección Social, la maestra Maricruz Jurado, al maestro Jorge Cortés, coordinador de vida estudiantil, a nuestros estudiantes de la licenciatura en Antropología y de otras licenciaturas de la Escuela de Ciencias Sociales, damos una cordial bienvenida. Obviamente a nuestro querido colega Eduardo Restrepo. En esta tarde vamos a conocer el pensamiento emancipatorio decolonial justamente de nuestro invitado de honor. Pero quisiera, antes de pasar a la conferencia, tomar la palabra para, en primer lugar, es fácil decir que tenemos a Eduardo Restrepo en este momento en la Universidad de El Salvador. Sin embargo, esto es resultado de diversas sinergias institucionales que pocas veces se dan, pero que de ahora en adelante quisiéramos que fuera el quehacer cotidiano de la universidad. Por eso voy a tomar un tiempo para agradecer puntualmente, ¿verdad?, a la editorial universitaria, especialmente a su director, el maestro Daniel Hidalgo, a la Secretaría de Investigaciones Científicas con el ingeniero Miguel Cermeño a la cabeza, a la Secretaría de Arte y Cultura, al frente del cual se encuentra el licenciado Iván Bonilla. No quiero dejar de mencionar que esta memorable visita de nuestro colega no sería posible sin el soporte en tareas invisibles pero fundamentales de Patricia, Jorge, Glorita, Roger, mis colegas y compañeros del Instituto de Estudios Históricos y Antropológicos, así como de Crisia y Rubén, estudiantes de Antropología, y Gamaliel, joven antropólogo colaborador de nuestro instituto. En segundo lugar, quiero decirles que con el apoyo entusiasta justamente de Patti Castro, elaboramos un programa académico de 3 días con Eduardo Restrepo, que denominamos Un antropólogo colombiano en la UES, el cual inició este día justo con la conferencia que nos ocupa y más tarde con la presentación del libro Inflexión decolonial, Fuentes, Conceptos y Cuestionamientos. El día de mañana a las 9 presentaremos la conferencia Propuestas teórico-metodológicas para los estudios afrodescendientes en El Salvador, a cargo obviamente de nuestro colega Eduardo Restrepo y del maestro Alfredo Ramírez, historiador de nuestra Universidad de El Salvador, a las 9 de la mañana.
Por último, el jueves los destinaremos al taller La labor etnográfica frente a los desafíos actuales, a las 9 de la mañana. Con ello, el Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos y la Vicerrectoría Académica de nuestra Casa de Estudios buscan iniciar una fructífera relación de colaboración académica con Eduardo Restrepo, que estoy segura será de mucho beneficio para nuestra pequeña pero vital comunidad de antropología y de ciencias sociales y de la universidad en general. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al señor rector por habernos acompañado. Me comentan que se tiene que retirar por compromisos previos. Bueno, antes de continuar con la actividad, voy a realizar, o intentarlo, un pequeño resumen sobre la gran carrera y producción académica del doctor Restrepo. Ha sido complicado amar la presentación de Eduardo. Él nos pidió que lo presentáramos como un antropólogo colombiano. Sin embargo, nos permitimos compartirles por qué este antropólogo colombiano es uno de los autores más leídos y más respetados de América Latina. Eduardo Restrepo es antropólogo egresado de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, con estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Carolina del Norte. Dentro de sus principales líneas de investigación se destacan los estudios referidos a las poblaciones afrocolombianas, con particular interés en la región del Pacífico colombiano. Los procesos de etnización y racialización, así como las políticas de representación y subjetividades políticas negras, son algunos de los asuntos más abordados en sus publicaciones académicas. También se ha interesado por las geopolíticas del conocimiento y por los procesos de lugarización que configuran campos disciplinarios como el de la antropología o transdisciplinarios como el de los estudios culturales. Ha publicado una gran cantidad de libros y numerosos artículos científicos, entre los cuales me dedico a rescatar algunos, ¿no? En 2017 publica su libro titulado Misioneros y Organizaciones Campesinas en el Río Atraco, en Chocó, Medellín. En 2017 también, junto a Marta Sae, forma parte del libro titulado, bueno, el segundo volumen del libro, Antropología hecha en Colombia. Para 2018, él publica su libro titulado Etnografía, Alcances Técnicas y Éticas. En ese mismo año también encontramos la publicación del artículo Artilugios de la Cultura, Apuntes para una Teoría Postcultural. Ese mismo año, 2018, publica también otro artículo académico que lleva por nombre El aspecto boasiano de las cuatro ramas, la arqueología y el sentido común disciplinario en Colombia. Ese mismo año, 2018 también, encontramos otra publicación titulada Estudios afrocolombianos, balance de un campo heterogéneo, y en 2017, junto a Pedro Velandia, él publica otro titulado Los estudios afrodescendientes en América Latina, un campo constante de expansión y movimiento, ¿no? Para ese mismo año, 2017, ve la luz un artículo titulado Afrodescendientes y minería, tradicionalidades, conflictos y luchas del norte del Cauca en Colombia. 2017 también es el año en que el artículo titulado Buenas intenciones y una mala conciencia en el campo antropológico transnacional, en sus propios términos, ve la luz, ¿no? 2017 es donde también publica, junto a Rosbelina Cárdenas, el artículo titulado Nación y diferencia en la imaginación genética en Colombia, además de otro titulado también, Imaginar el fin del desarrollo sin las garantías radicales de radicales otredades. Para finalizar, mencionamos el título publicado en el año 2017, Antropologías del Mundo, Perspectiva Analítica y Política, lo cual pues nos da solo una pequeña idea de una de las múltiples publicaciones que ha realizado Eduardo, y bueno, también nos da luces sobre cuáles son las áreas de estudio en las que él se ha especializado. Bueno, en este momento damos la palabra al doctor Restrepo para que pueda dictar su conferencia que está siendo titulada Pensamiento Emancipatorio. No sin antes invitar a los miembros de la mesa de honor a tomar asiento junto al público en general para poder disfrutar de mejor manera de esta ponencia. Te escuchamos, Eduardo. Bueno, muchas gracias por esa presentación, que siempre es muy difícil presentar a otro y es además algo un poco como
desacomodador cuando lo presentan a uno. Cuando uno lo presentan es también un asunto muy, muy complicado. Yo quisiera empezar diciendo que por lo menos yo estoy aquí y muchos de ustedes están acá por un personaje que se llamaba Luis Borja. Luis Borja estaba al frente de la editorial y él me contactó alguna vez, hace ya más de un año, me escribió al correo y me dijo que había leído el libro de Inflexión decolonial que escribí con mi marido, con Axel Rojas, un amigo muy querido, que yo le digo marido, y que le parecía un libro muy relevante para la conversación y para las lecturas que se estaban haciendo desde El Salvador de pensamientos críticos, que a él le interesaba mucho que ese libro se pudiera conocer, que se pudiera difundir aquí en El Salvador. Obviamente Luis fue el artífice inicial de que esta idea, de que este libro que hoy vamos a tener en las manos todos nosotros sea una realidad. Entonces, yo quiero empezar con eso y una anécdota. El 10 de septiembre de hace un año yo recibí su último correo. Nunca más volví a recibir correo hasta que Daniel me escribió y retomó el trabajo, y Daniel, también agradezco mucho a Daniel que haya cristalizado esa idea, si no se hubiera quedado en una idea, porque aunque lo avanzó un montón Luis, fue Daniel quien logró esa cristalización final. Hace un año me escribió él y me escribía: profesor, el libro va muy bien, nos hemos demorado un poquito por el COVID y por cosas y porque tengo muchas tareas encima. No volví a recibir correo de él hasta que Daniel me escribió y me contó que había muerto. Entonces yo quiero dedicarle este libro, estas palabras, y que seamos conscientes de las cosas que han hecho otros para que nosotros estemos en estos lugares y logremos eso. En esa misma dirección, yo quisiera, y yo no soy muy protocolario, entonces discúlpenme, voy a hablar con nombres propios, menos con apellido. Yo quisiera agradecerle también a la gente que patinó. En colombiano, patinar es las personas que lograron realmente hacer las vueltas, todas las cosas para que yo estuviera aquí. En particular, quiero empezar con el vicerrector, con Raúl, que es uno, digamos, de los artífices de que no solamente esté presentando un libro, sino de que me haya seducido a soñar un proyecto conjunto de un doctorado que estamos pues empezando a imaginar, que todavía está muy brumoso, pero que espero sea no solamente algo importante para la Universidad de El Salvador, sino que sea muy, muy relevante para lo que significa estar en Centroamérica, lo que significa ser de Centroamérica en términos de las epistemologías del mundo, en términos de las conversaciones del mundo, y vi que el rector ya tiene una serie de insumos muy importantes en esa dirección. Entonces, muchas gracias, Raúl, por invitarme a soñar eso. Y obviamente aquí las dos colegas, amigas, Patti y Ana Silvia, que ya me han invitado a comer pupusas, ya no sé, un par de cervecitas nomás. Entonces estoy muy agradecido y muy contento de estar con ustedes acá, y de verdad que es algo que siento con mucha gratificación y con mucha alegría. Entonces quisiera empezar con ese punto. Ahora, hay una serie de charlas que yo voy a dar. Yo me voy a centrar en esta charla en un asunto de los que yo trabajo, porque yo siempre he pensado que uno no debe trabajar solo una cosa, sino que las pasiones, por lo menos para mí, son pasiones en plural. Yo no solamente amo la antropología, y porque amo la antropología cuestiono duramente a la antropología, sino que también amo profundamente una vertiente particular de los estudios culturales, donde Stuart Hall, un autor muy importante que los invito a que lean, es central. Entonces también tengo pasiones por ahí, también tengo discusiones y críticas fuertes con estudios culturales, sobre todo las versiones más descafeinadas, más light,
que son mucho más estadounidenses, aunque en Estados Unidos hay versiones de los estudios culturales como la de Larry Grossberg, a la que yo le debo, entre otras cosas, haberme permitido dimensionar lo que significaba Stuart Hall. Y también hay una gran pasión que aquí confluimos con Carlos en un escenario que es el de la Asociación Latinoamericana de Antropología, él obviamente desde la Red Centroamericana de Antropología, donde siempre he estado pensando que las geopolíticas del conocimiento hay que entenderlas también dentro de esos amarres y esas cosas. Entonces, ese es otro tema, y el otro que vamos a trabajar mañana es estudios afrodescendientes o estudios de la diáspora. Entonces, lo primero que quiero decir es que esta conversación, esta charla, es una charla orientada a la temática del libro, obviamente porque estamos en ese marco, y en otros días tenemos una agenda para pensar y para charlar sobre otras cosas. Entonces, sin más preámbulos, yo quisiera, primero que todo, presentarles de una manera muy, digamos, una cartografía de lo que significa eso que en el título del libro pusimos inflexión decolonial, pero que ha tenido muchos nombres desde que surge como un enfoque o como una perspectiva. El primer nombre que le dieron algunos de sus participantes más centrales fue Grupo Modernidad Colonialidad, modernidad, colonialidad. Después se lo llamó Arturo Escobar, un amigo que escribió un texto en el 2003, lo llamó Programa de Investigación Latinoamericano Modernidad Colonialidad. Después lo llamaron, cuando en el 2005 surge el concepto de colonial y de colonialidad, ahorita voy a clarificar un poquito eso qué significa, se le llamó entonces Grupo Modernidad Colonialidad, decolonialidad. Después dos amigos y figuras muy importantes de este enfoque, Santiago Castro Gómez, con quien yo he trabajado ahí en la Universidad Javeriana durante mucho tiempo, y Ramón Grossfogel, lo llamaron giro decolonial. En el libro lo llamamos inflexión decolonial, y hay un último título que le han puesto a este enfoque o a esta perspectiva, que voy a utilizar mucho en esta presentación, que la propone Walter Mignolo, que es una de las grandes figuras del proceso, que se llama opción decolonial. Y ahorita voy a explicar un poquito por qué eso de opción decolonial. Entonces, voy a hablar de esa perspectiva, voy a hablar de ese enfoque, de ese encuadre, que podríamos entonces inflexión decolonial o opción decolonial. Bueno, primero que todo, decirles que ese enfoque nace a finales de los años 90, 1998 realmente, principios de los 2000, y está muy vinculado con una serie de reuniones que se hicieron en Estados Unidos y en América Latina por diferentes colegas, diferentes académicos que estuvieron y están muy al frente de esa conversación. Digamos que esas reuniones fueron reuniones de talleres, congresos, conferencias, donde se empezó a decantar, se empezó a pulir un vocabulario que fue construyendo un encuadre, que fue constituyendo un andamiaje de argumentación, y en ese proceso de construcción deberíamos tener claro que hay como unos nombres, unos autores que participaron en esa construcción. Ya mencioné a Walter Mignolo, perdónenme que no hable como Mignolo en italiano, prefiero hablarlo en castellano. Walter Mignolo fue muy importante. Ramón Grossfogel, vamos a ver, también es otro autor muy importante en el proceso. Una autora desde el comienzo que fue vital y que todavía sigue siendo una persona muy importante en todo este enfoque o opción decolonial, es Catherine Walsh, que está en Ecuador, aunque ella
es estadounidense, pero está en Ecuador hace mucho tiempo y está también con su cuerpo y con su alma en el Ecuador. Arturo Escobar, que es un antropólogo, también ha sido importante en algún momento de la conversación. Santiago Castro, como habíamos dicho ahora, Agustín Lao Montes. Pudiera empezar a mencionar mucha gente, pero lo que quiero que tengan presente en este momento es que fue como algo que se fue consolidando, se fue cristalizando hacia finales de los 90, principios de los 2000, en una serie de reuniones, de talleres, de discusiones, y muchas de ellas se hicieron en Estados Unidos, y muchos de estos son profesores del establecimiento universitario estadounidense. Esa es una de las críticas que podemos traer más adelante. Nota al pie de página: las cosas que uno ama obviamente merecen ser criticadas. Las críticas no son algo que hay que meter debajo del tapete. Las críticas son algo que nos ayudan a enriquecer y a crecer un montón. La crítica y el disenso hacen parte del pensamiento. No son algo que hay que evitar, sino que algo que hay que traer, aupar, avalar, porque así es que pensamos siempre. Bueno, entonces, en ese contexto surgen estas reuniones y surgen estas elaboraciones, y para eso fue muy importante dos autores que, aunque ellos no pertenecen estrictamente a la perspectiva decolonial o al giro decolonial, porque estos autores son mucho más que eso, de todas maneras fueron muy inspiradores y estuvieron en muchas de estas reuniones. Me refiero al sociólogo peruano Aníbal Quijano. Ese es el espíritu de Aníbal. Murió hace 2 años. Entonces, Aníbal Quijano, un sociólogo pues de una generación con una producción de décadas, con muchas contribuciones en diferentes ámbitos del pensamiento latinoamericano. Él acuñó un concepto hacia finales de los 90, principios de los 2000, aunque uno puede ver antecedentes en su obra desde el 92, que es el concepto de colonialidad del poder. Ese concepto fue muy inspirador para muchas de estas conversaciones y fue, digamos, como la columna vertebral desde la cual se empezó a edificar toda esta argumentación, toda esta perspectiva de colonial. En aquella época, en el 2000, por ejemplo, no existía la palabra decolonial. Y ojo que decolonial o descolonial no es igual a descolonización, precisamente por lo que significa esta perspectiva en términos políticos y en términos analíticos. Entonces, un primer nombre que fue muy inspirador para estos amigos es Aníbal Quijano. El otro está vivo, está muy cerquita, es Enrique Dussel. Él es un argentino mexicano, uno de los autores centrales de la filosofía de la liberación, alguien que en la filosofía latinoamericana es muy reconocido en el mundo, que ha hecho un montón de contribuciones y que para esta conversación, para esta argumentación de la perspectiva decolonial, fue muy importante por dos ideas centrales. Primera, que es vital, es su noción de la modernidad. Para Dussel, la modernidad no empieza con la Reforma, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, sino que la modernidad empieza con el ego conquisto, empieza con Cortés, empieza con la subjetividad moderna, mucho más atrás, en el siglo XVI, y donde España y Portugal eran los imperios, como los grandes centros imperiales. Entonces, la noción de modernidad de Dussel, que la lleva mucho más atrás y que la deseurocentriza, porque la idea de modernidad, de eso que él llama la segunda modernidad, está más vinculado a otro conjunto de narrativas sobre la modernidad. La segunda idea de Dussel, que es fundamental para inspirar esta conversación, es la idea de transmodernidad. O sea, esos dos autores, Aníbal Quijano con su concepto de colonialidad del poder y Enrique Dussel con sus elaboraciones sobre la modernidad y la transmodernidad, fueron inspiradores, fundantes, y ellos estuvieron en las discusiones y en las conversaciones con todos estos amigos, y fueron discusiones que se hicieron en Duke, en Bogotá, en Quito, en Caracas, en Ciudad de México,
en muchas partes y tratando de pensar colectiva y colaborativamente. O sea, no voy a alcanzar eso a hacerlo acá, pero uno puede hacer como una cartografía de la emergencia, del surgimiento y de las transformaciones de esta perspectiva, y tal vez ese es el momento más vital, el momento más interesante de todo eso, es el momento de nacimiento, de germinación, de emergencia de eso que se constituye después como una perspectiva. Y cuando se va construyendo como una perspectiva, se va sedimentando, se va osificando, se va anquilosando. Y uno de los problemas que podríamos ver hoy es que algunos de esos autores dejaron de tener esa actitud, digamos, irreverente, de cuestionamiento, de problematización, y ya están más como elaborando sobre cosas que se ven un poco más allanadas y más cómodas. Entonces, así más o menos entra esta perspectiva en existencia hacia finales de los 90, principios de los 2000, con esta gente y con estos autores inspiradores. Voy a plantearles en qué consiste esa perspectiva, o en qué consiste ese enfoque o ese encuadre. Y para hacerlo, yo diría, podemos hablar de que existen 4 postulados, 4 argumentos, columnas argumentales de este enfoque o de este encuadre, ¿sí? En el libro lo van a poder ver con mucho más detalle. Cuando en la parte de conceptos está muy elaborado, en la parte de conceptos está muy elaborado esto, y ustedes podrán ir sobre este asunto. Entonces, ¿cuáles son los 4 como pilares o como postulados constitutivos de esta perspectiva, y que la diferencian de lo que puede ser una perspectiva anticolonial, que es diferente de una perspectiva decolonial? El primer postulado o argumento, columna vertebral, viene de Aníbal Quijano, y viene en este sentido. Aníbal diferencia entre colonialismo y colonialidad. Dice Aníbal, el colonialismo tiene una expresión institucional e histórica y política concreta. Es la dominación de unos territorios y unas gentes por unas metrópolis en un ejercicio de dominación propia del colonialismo. Hay un primer colonialismo, el colonialismo europeo, español, portugués, y después viene un segundo colonialismo que el camarada Lenin denominaba el capitalismo, el imperialismo, fase superior del colonialismo. El segundo colonialismo, que es África, que es Asia, que es, digamos, ese momento del 19, donde Inglaterra, o Gran Bretaña mejor, es como uno de los centros ahí. Entonces, para Aníbal Quijano ese es el colonialismo, si quieren un lenguaje Foucaultiano, un dispositivo muy particular de dominación política y administrativa de unos territorios desde unas metrópolis que son coloniales. Ahora, la colonialidad para Aníbal Quijano es algo que está mucho más allá, es mucho más profunda. El colonialismo es como uno de los síntomas, pero no es simplemente el único síntoma, y una vez desaparece el colonialismo en unos lugares concretos, ahorita estaba escuchando lo de la independencia, eso no significa que la colonialidad desaparezca. Para Aníbal Quijano la colonialidad tiene que ver con una lógica, con un patrón de poder que organiza globalmente las relaciones y las jerarquías entre unas gentes, unos territorios, unas naturalezas, unos conocimientos. Entonces la colonialidad es la lógica subyacente al colonialismo, pero es más profunda y va mucho más allá de eso. Entonces la colonialidad es algo que nos define hoy nuestras existencias, así algunos de nuestros países hayan terminado la relación colonialista con sus metrópolis. Entonces, el primer argumento es la diferenciación colonialidad, colonialismo. Y la colonialidad como una lógica profunda que organiza epistemologías, fuerza de trabajo, etcétera, etcétera. La segunda, como postulado o argumento que define la perspectiva decolonial, es este enunciado que tiene una profundidad muy importante, que viene de gente como Césaire, de que la colonialidad es el lado oscuro de la modernidad.
no puede haber modernidad sin colonialidad. ¿Esto qué significa? Significa que la modernidad, cuando se constituye como tal, se constituye a partir de una distinción ontológica, una exterioridad constitutiva entre nosotros y ellos. Nosotros los modernos, nosotros la modernidad, versus ellos los que quedan afuera de la modernidad, versus eso o es ese ello que está afuera de la modernidad. Entonces, la modernidad se constituye precisamente desde una exterioridad que es una afuera, y es una afuera que se marca en jerarquización, porque la modernidad no es solamente una distinción, la modernidad es una jerarquía. Es más, es un proyecto civilizatorio desde el cual se exterminan, se imponen, se dominan a esos otros de la modernidad, a esos afuera de la modernidad. Entonces, lo interesante de este segundo postulado es que si no tenemos modernidad sin colonialidad, si la colonialidad es el lado oscuro de la modernidad, si el sometimiento, la esclavitud, la dominación, el exterminio hace parte de la modernidad, entonces esas narrativas celebratorias de la ilustración y del avance y del desarrollo y todas esas cosas, todas esas están ensangrentadas, tienen una cara oscura. Entonces hay que pensar cómo la modernidad y la colonialidad son co-constitutivas, y por lo tanto todos los relatos que nosotros tenemos en la cabeza de la modernidad son cuestionados, porque no podemos tener nada hermoso de la modernidad sin los cadáveres que ha producido la modernidad. Entonces esto es una crítica fundamental a todas las narrativas. Weber, Durkheim, Foucault, póngame en el teórico que quieran de la modernidad, y cuando vos conectás modernidad con colonialidad, cuando pensás eso, y esto viene de antes, esto viene de Césaire y de otra gente, lo que hace es interrumpir las retóricas celebratorias de la modernidad y te colocan en un lugar donde ya la modernidad no es pensada en singular, sino que es pensada en el slash de la colonialidad. Entonces el concepto ya no es modernidad, sino es modernidad, colonialidad. Entonces ellos piensan la modernidad desde ese concepto, modernidad, colonialidad. Segundo punto. Tercer punto, que es fundamental dentro de la arquitectura argumentativa de esta perspectiva, es que para la perspectiva de colonial debemos pensar en términos de sistema-mundo. Esto viene de Wallerstein, si ustedes quieren, o de la teoría de la dependencia, si quieren tener esa genealogía. Entonces, en términos de sistema-mundo, pero no es un sistema-mundo moderno, sino es el sistema-mundo moderno colonial. Entonces, no podemos pensar en términos de los estados-nación, sino que tenemos que pensar en términos de una estructura, en un asunto de procesos históricos estructurales, a semejanza de la teoría de la dependencia, y los análisis entonces son análisis que pasan por un enfoque más de lo global, si ustedes quieren usar esa palabra, o mejor, de sistema mundo moderno colonial. Entonces eso, sistema mundo moderno colonial, es el tercer elemento que define su perspectiva. El cuarto es precisamente lo que Mignolo propone como opción de colonial. Esto es, este encuadre no es una teoría, no es una nueva teoría o no es una nueva escuela, sino al plantearse que es una opción de colonial, es una ética de la existencia, si quieren usar ustedes esa expresión Foucaultiana, es un posicionamiento ético-político que interrumpe los términos en los cuales se han establecido las conversaciones en el establecimiento académico. Entonces, el enfoque de colonial no solamente busca ofrecer un nuevo marco teórico para las tesis, sino que lo que busca es interrumpir la lógica eurocéntrica y la lógica academicista que ha estado configurando parte importante del pensamiento o parte importante de la elaboración. Entonces no es simplemente una teoría, sino que es, si ustedes quieren, para usar el vocabulario de Stuart Hall, es un proyecto intelectual y político. No se queda solamente en los libros, no se queda solamente en los artículos. Y esto hace parte de una crítica que después viene por otro lado, y es que no puede haber
pensamiento o perspectiva decolonial sin una práctica decolonial. Entonces, el pensamiento o el enfoque decolonial debiera ser entendido como praxis decolonial. Ese sería el cuarto elemento. Entonces, resumo esta parte. ¿Qué constituye esta perspectiva? 4 argumentos. Primero, diferenciar colonialismo de colonialidad. Segundo, entender la colonialidad como constitutiva de la modernidad, esto es el lado oscuro de la modernidad, y por lo tanto interrumpir las lecturas celebratorias de la modernidad. Y esto implica una noción de modernidad primera, de Dussel, traer la modernidad mucho más atrás. Tercero, el asunto de pensar en términos de sistema mundo moderno colonial. Y cuarto, opción decolonial, una ética, un arte de la existencia que va más allá de un simplemente marco teórico, ¿sí? Ahora, paso a los conceptos fundamentales de la perspectiva decolonial o de la inflexión decolonial o del enfoque decolonial. El primero ya lo mencioné, se llama colonialidad del poder, y ese concepto lo acuña Aníbal Quijano, y esto es la dimensión política de la colonialidad. ¿Qué significa la dimensión política de la colonialidad? Un patrón de poder global donde se produce y jerarquiza la naturaleza, la fuerza de trabajo, el sexo, la subjetividad y la autoridad. O sea, son esos 5 ejes los que definen un patrón de poder global que para Quijano es colonialidad del poder. Hay un segundo concepto que es colonialidad del ser. Esto viene de Frantz Fanon y viene de toda la elaboración de, digamos, de este pensamiento anticolonial. Fanon es pensamiento anticolonial. Fanon es, para los chiquiticos que no saben, es un autor muy importante, sobre todo en los 60, 70, porque siendo de Martinica, estuvo en Algeria al frente o participando de las luchas de liberación de Argelia, con toda la idea de entender el colonialismo como algo que pasa también por la cabeza de la gente, por la subjetividad de la gente, por los cuerpos de la gente, por la racialización de esos cuerpos. Entonces, esto de colonialidad del ser, que es plantearse que la colonialidad produce unas ontologías jerarquizadas, produce unos sujetos, unas corporalidades inferiorizadas que se supone requieren el tutelaje, requieren de ser salvadas de sí mismas. Es toda la retórica del colonialismo, es toda la retórica de unas gentes que importan y otras gentes que no importan. Piensen, por ejemplo, en los soldados estadounidenses que mueren en Afganistán. Tienen nombre, los repatrian, les ponen un ataúd, la bandera. ¿Cuánta gente en Afganistán murió y no tienen ni nombre, ni siquiera son un número, ni siquiera son número? O sea, literalmente no cuentan en los 2 sentidos de la palabra, no cuentan en términos estadísticos, pero no cuentan sus existencias. Entonces son unas existencias dispensables, unas existencias sacrificables. Es una ontología de precisamente seres humanos que no son en la práctica realmente seres humanos. Y para Fanon el concepto es racialización, es raza, pero desde el enfoque, desde la perspectiva de colonial, ahí está la dimensión racial de la colonialidad del poder que plantea Aníbal Quijano. ¿Cómo voy de tiempo? Yo me puedo quedar aquí 20 horas. Yo me voy encarretando y yo veo a gente durmiendo así, y yo, ¿será que estoy mal? A ver, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Listo? 5 minutos. Y yo apenas voy empezando. Bueno, entonces sigamos. Voy muy rápidamente sobre otros 2 conceptos vitales de este enfoque. Es colonialidad del saber. Miren, lo que cuenta como ciencia, la institucionalidad de la universidad, el conocimiento experto, los efectos de verdad, no son ingenuos políticamente. Entonces, colonialidad del saber, lo que nos trae sobre la mesa es que hay unos conocimientos que cuentan como conocimiento, es más, que son ciencia,
Y hay otras cosas que precisamente son hechas como ignorancia. La ignorancia no es una anterioridad del conocimiento, la ignorancia es una exterioridad de unas políticas producidas generales para introducir esa distinción de lo que es conocimiento, de lo que no es conocimiento. Y esto está ligado no simplemente a una dimensión estética o epistémica, sino que tiene que ver con tecnologías muy específicas de producción y control de poblaciones. Entonces, la colonialidad del saber es la jerarquización de saberes y de ignorancias. Es la articulación de ese conjunto de jerarquizaciones con proyectos civilizatorios, con tecnologías de dominación particulares, con producción de subjetividades y de deseos específicos, ¿cierto? Entonces, es un poquito como desingenuizar la idea de la ciencia o desingenuizar la idea del conocimiento experto para ver cómo se articulan políticamente con producir unos sujetos que son el ámbito de intervención y de control desde este tipo de conocimientos. Hay otro concepto de diferencia colonial y otro de interculturalidad, pero voy a dejar la cosa por ahí. Fuentes, menciono fuentes, ni me voy a meter en detalle porque sí quiero hablar de especificidades. Fuentes, ya he hablado de Frantz Fanon y de Césaire, que son dos autores muy importantes, no solamente para giro de colonial o enfoque de colonial, sino para la teoría social contemporánea. O sea, Fanon y Césaire son autores impresionantes. Si no se han leído un textico que se llama El discurso sobre el colonialismo de Césaire, los invito a que lo lean. Ese personaje nos dice cosas como que Europa es indefendible, o nos dice cosas como que la bronca con Hitler no fue lo que hizo, sino a quién se lo hizo y dónde lo hizo, porque los europeos han hecho atrocidades más grandes con otra gente en otros lugares y parece no importarles. Piensen en la trata esclavista. Estamos hablando de cientos de miles de esclavizados, pero piensen en sus familias, piensen en sus lugares, piensen en lo que eso significó. Entonces, esa es una fuente. Otra fuente, la mencioné rápidamente, teoría de la dependencia. Es una teoría latinoamericana preciosa que nos cuestiona la idea del desarrollo. O sea, nosotros andamos así embelesados con la idea de desarrollo, y desde los años 40, 50, la teoría de la dependencia nos plantea que el subdesarrollo es tan desarrollado como el desarrollo. El subdesarrollo no es una anterioridad del desarrollo, el desarrollo es un coproducto del desarrollo, porque el desarrollo precisamente produce el subdesarrollo. No puede separar desarrollo de subdesarrollo, hay que pensarlo en términos estructurales. Filosofía de la liberación, lo mencioné rápidamente con Dussel. Pedagogía del oprimido también es otra de las fuentes. Todo el trabajo de Fassborda, no me voy a meter en eso. Voy a terminar esta charla con esta cosa que es muy importante. No podemos confundir enfoque o perspectiva de colonial o inflexión de colonial con estudios poscoloniales o teoría poscolonial. Aunque suenan muy parecidos, son muy distintos. La teoría o el enfoque poscolonial nace como tal, como un concepto, como práctica en los años 90. Está asociada a una serie de autores y tiene un referente anterior de un libro maravilloso, 1978, Edward Said, Orientalismo. Es el inspirador de lo que en los 90 se va a conocer como teoría o estudios poscoloniales. Y escuchen, la pregunta constitutiva, la problemática constitutiva de estudios o de la teoría poscolonial es cómo el colonialismo como experiencia histórica constituye nuestro presente. Esto es, el colonialismo no es una cosa que pasó, el colonialismo nos constituye en nuestro presente y nos constituye como el agua a los peces, no lo vemos, pero nos define. Esa es la pregunta, la problemática de estudios poscoloniales. Ahora, ¿cuál es la temática o la pregunta
del giro o de la inflexión de colonial es esta otra, es muy distinta, es interrumpir, escuchen, interrumpir las narrativas eurocéntricas de la modernidad desde la diferencia colonial. La inflexión de colonial o el enfoque de colonial están encabronados con el eurocentrismo. Ese es su problema. Y por eso la idea de decolonial es un proyecto de interrumpir el eurocentrismo como una de las estructuras de los constitutivas de esa colonialidad. La colonialidad es eurocéntrica. Necesariamente implica una manera de pensar la historia, la política, la estética y la existencia. Entonces, desde lo decolonial, el problema es esas narrativas celebratorias eurocentradas de la modernidad. Hay que descentrar eso. ¿Por qué? Porque hay un eurocentrismo que clausura que otros mundos sean posibles. Esa es la pregunta de la decolonialidad. Y la pregunta de teoría postcolonial es cómo el colonialismo es una experiencia histórica que nos constituye en nuestro presente. Yo creo que ya estoy sobre el tiempo. Aquí me está mirando. Yo iba a hablar de los estudios de la subalternidad y cuál era la problemática de los estudios de la subalternidad y eso cómo se diferenciaba de posmodernidad, porque esto no es posmodernidad es otra cosa, y posmodernidad no es lo mismo que postestructuralismo, bueno, pero eso lo discutimos en otro momento. Bueno, entonces cerramos aquí porque creo que eso me dijeron, que no me pasara mucho de tiempo. Yo empiezo a hablar y vea. Bueno, muchas gracias, doctor. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Y bueno, para ir comenzando voy a retomar una pregunta que hacen a través de Facebook. O interpelaciones también. O interpelaciones, correcto. Bueno, dicen, buenas tardes, Eduardo, y gracias a la universidad por estos espacios, comentan. Tengo dos preguntas que son las siguientes. Si el pensamiento decolonial es el rompimiento del paradigma eurocéntrico marxista, ¿por qué se apela a un autoconcepto del modo de producción? Preguntan. En el libro Inflexión decolonial se hace una referencia a este concepto en la página 21. ¿No será que el pensamiento decolonial tiene que desarrollarse con lecturas comprensivas y eclécticas en favor del tiempo cambiante de la tropical América Latina? Preguntan. Si gustan, dejemos el espacio al doctor en lo que ustedes puedan formular otras preguntas para poder hacérselas llegar. Yo escuché una pregunta, no pude diferenciar la segunda. ¿Cuál es la segunda? Bueno, repito, la primera es, ¿por qué se apela a un concepto de modo de producción? Sí. Si en el libro de Inflexión decolonial se hace la referencia a este concepto en la página número 21. Sí. Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿no será que el pensamiento decolonial tiene que desarrollarse con lecturas comprensivas y eclécticas en favor del tiempo cambiante de la tropical América Latina? Perfecto, listo. Entonces sí, ahí yo pensé que era las dos. Bueno, ¿cuál es la relación de no solamente de un enfoque o del pensamiento decolonial con el marxismo? Se los voy a plantear de esta manera. No podemos pensar sin Marx y no podemos pensar desconociendo la herencia de lo que ha significado el marxismo para la teoría social contemporánea. O sea, Fanon, yo les mencionaba a Fanon. ¿Fanon qué es? Fanon es un autor que está en conversación, a veces en tensión, a veces en disenso con respecto al marxismo. Hablamos de la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia está vinculada con una conversación con respecto al marxismo. Entonces, yo diría con respecto a mí me parece que modo de producción es una categoría analítica relevante hoy. Ahora, modo de producción no la podemos confundir con formación económico-social porque son dos
niveles de abstracción muy distintas. Incluso una cosa es modo de producción, otra cosa es formación económico-social y otra cosa es coyuntura. Mi formación, yo soy marxista. Ahora, no soy solo marxista y no soy un marxista religioso, porque no soy religioso de ninguna manera, soy un anarquista también. Entonces, en ese sentido, yo creo que modo de producción es una categoría analítica que nos ofrece unas lentes para pensar el mundo de una forma. Eso no quiere decir que sean las únicas lentes y de pronto no son las mejores lentes para todo. O sea, yo creo que nosotros tenemos una visión monogámica de la teoría. O sea, como que nos casamos con la teoría y es un maridaje obligado y toda la vida. Y si uno hace otra cosa, eso es infidelidad. Bueno, y yo ni con la monogamia voy de la otra, pero tampoco voy con esta idea de tenemos que ser putos teóricamente. Putas teóricamente. Tenemos que traer. Entonces, en ese sentido, más que los purismos, yo creo que hay que entender muy bien en qué contexto histórico se producen las categorías, con qué alcances se han utilizado y cómo podemos traerlas y conversar con ellas. A veces conversar heréticamente. Las brujas que quemaron, necesitamos ser más brujas para que nos quemen también. O sea, entonces, en ese sentido, yo creo que modo de producción es una categoría que no es una exterioridad del pensamiento decolonial. Es más, parte importante de las críticas del pensamiento decolonial es que tiene que pensar más en clave marxista. Esa es una crítica que yo le hago. Muchos de los autores del pensamiento decolonial se les olvidó la palabra y la categoría de clase social. Y porque hubo una época donde solo veíamos clase social, eso no quiere decir que la clase social haya dejado de existir porque hubo un reduccionismo de clase en el análisis. El esencialismo de clase, el reduccionismo de clase que se discutió en los años 60 es una crítica acertada, pero eso no quiere decir que clase hoy no exista ni nos sirva para pensar el mundo. Tenemos que pensar el mundo también desde ahí, ahora no solo desde ahí, ¿sí? Y además, una última cosa en este asunto, no es simplemente pensar, sino hacer. Para mí, ahí soy muy gramsciano, el pensamiento es una práctica, está en las prácticas, y si el pensamiento no sirve para hacer, eso es pajazos mentales, punto. Bueno, gracias, Eduardo. Hacen otra pregunta en redes sociales también, y la pregunta es la siguiente. Dentro de la perspectiva decolonial, ¿de qué manera se entienden los estudios antropológicos con el sujeto político? Y bueno, antes de darle espacio al doctor, también si alguien acá, en el público presente, tiene alguna pregunta, háganoslo saber para poder hacérsela para poder comunicársela al doctor. Bueno, dale. Perfecto. Empiezo por tu pregunta. Yo recogería un planteamiento muy productivo para el pensar de un autor que se llama Dipesh Chakrabarty, que escribe un libro que se llama Provincializar Europa. Lo tradujeron como Al margen de Europa. Él dice una cosa que me parece muy importante para tu pregunta. O sea, nuestro señalamiento del eurocentrismo no implica un ejercicio imaginario de escapar a Europa, porque nosotros somos también Europa. Eso no significa que nos guste lo que somos, pero somos eso. No podemos confundir lo que nos gustaría que fuera el mundo con lo que el mundo realmente es. Eso que se llama América Latina es una existencia en contrapunteo
con Europa, y tanto Europa como América Latina son producto en gran parte de esas imaginaciones, de esas prácticas, de esas configuraciones, de unos universales noratlánticos que son Europa. Entonces, lo primero que yo diría, trayendo a Chakrabarty, es: Europa es necesaria, pero insuficiente. Y no solamente en América Latina, sino también en la Europa geográfica, porque aquí estamos hablando de la Europa hiperreal. Incluso estamos hablando de Estados Unidos aquí, ¿cierto? Los imagina la idea de ciudadano, la idea de política, la idea de derecho, la idea de conocimiento, la idea de antropología. Antropología no se la inventaron en el Tahuantinsuyo, aunque algunos antropólogos quisieran que sí. Entonces el asunto es, antropología es eso que somos. Ahora, no somos de la misma manera europeos, que puede ser un europeo de élite, de clase social, porque no todos los franceses son iguales. Hay franceses que no son élite y no son blanquitos, y no son, hay franceses que son franceses. Entonces, lo que quiero invitarlos a pensar en el sentido de el eurocentrismo es un problema. ¿Por qué? Porque es una clausura, porque es una ceguera. Y tenemos que ponerlo en evidencia, debemos desnaturalizarlo, debemos problematizarlo, pero no en un ejercicio de suponer que podemos desconocer lo que eso ha significado para lo que somos, con todo lo bueno y con todo lo malo que eso implica. Entonces, mi perspectiva no es una perspectiva antimoderna o anti-europea, sino eso somos, esa es la historia, y desde ahí ¿qué podemos hacer para interrumpir lo que no nos gusta, lo que no nos convoca? Entonces, es en ese sentido. Y por ahí, entonces, Europa tiene ideas maravillosas, la idea de libertad o la idea de igualdad. A mí esas ideas me parecen bonitas. Ahora, que vienen con un paquetico y que implican unas tecnologías, eso es lo que es. Bueno, entonces es un poquito por ahí. Ahora, con respecto a la primera pregunta, una cosa que yo descubrí con muchos de estos autores son amigos, son colegas, son amigos de muchos años. Y una cosa que yo he descubierto es que muchos de ellos, como en estudios culturales, tienen muchos prejuicios frente a la antropología. Muchos prejuicios, porque no saben qué es antropología. Por ejemplo, Santiago cree que la antropología es una cosa, porque él es filósofo, entonces la ve desde afuera y ve cosas que de pronto nosotros desde adentro no vemos, y tiene su ventaja en esa perspectiva. Pero lo que yo creo es que hay mucho prejuicio con respecto a cómo se ve a la antropología desde afuera. Y también dentro de la antropología hay mucho, escuchen este concepto, patrioterismo disciplinario, hay mucho nacionalismo, hay muchos cerramientos conservadores dentro de la disciplina. Entonces yo creo que eso ha generado un ruido de parte y parte para no entender que pensamiento decolonial, si no se aterriza etnográficamente, es carreta. O sea, es carreta. Yo se los he planteado muchas veces. La idea de colonialidad del poder es preciosa, en un nivel de abstracción es maravillosa, pero ¿y cómo se ve eso en el mundo de verdad? Que el mundo de verdad no es el mundo de los sociólogos, filósofos, que es un mundo maravilloso. No hay que confundir, esto es una enseñanza de la antropología preciosa, no hay que confundir el texto con el mundo. No hay que confundir lo que la gente dice que hace con lo que la gente hace y con lo que la gente sabe que debería hacer. Malinowski, 1921. Y yo no voy a Malinowski es polaco, inglés. Yo no voy a descartar esa herramienta del pensamiento porque no nació en Bolivia. Porque vos podés nacer en Bolivia y ser más papista que el Papa. Ustedes saben eso. Ser más eurocéntrico y más europeo que otra. Y no tenés que ser blanquito, porque tampoco el pensamiento no pasa por el color de la piel, aunque los cuerpos importan en cómo piensa uno. No son garantía, pero importan. Si vos ves el mundo desde un Mercedes-Benz, lo ves con unos colores, y en aire acondicionado lo ves con unos colores. Entonces, creo que ahí hay una problemática importante. Yo
Yo creo que la antropología tiene muchas cosas que aportar y de verdad, honestamente me parece maravillosa. Ahora, creo que hay muchos asuntos que hay que cuestionar dentro de la antropología también. Es como un asunto más de este mundo y más de disputa. Ya me están regañando. Yo ya aprendí con la mirada, no, cállese, profesor. Bueno, retomamos un par de comentarios más de... Y no he dicho mucha grosería. Ya prometí que no iba a decir mucha grosería. Retomamos un par de comentarios de redes sociales. Comenta Rosa Chamorro, excelente conferencia. Además, Ricardo Argueta hace la siguiente interrogante. ¿Se puede visualizar a una narrativa decolonial en el pensamiento marxista? Pienso en Mariátegui, preguntan. Luego Carlos Torres nos comenta, excelente para romper los dogmas que tienen confundida a nuestra gente. Interesante provocación al libre pensamiento, comenta Laura de León. Bueno, no sé si alguien más de los presentes tiene otro comentario. Sí. Va, perfecto. Bueno, miren, parte importante del marxismo tiene que ver con la descolonización. O sea, de hecho, el marxismo en América Latina inspiró, alimentó muchos procesos de descolonización. Incluso en África y en Asia, las luchas de liberación anticoloniales se dieron en vocabularios y en contextos que habilitó el marxismo. No solo el marxismo, pero el marxismo habilitó eso. ¿Cómo entender a Ho Chi Minh? Precioso. Sin el entramado marxista como un imaginario teórico que habilitó muchas otras cosas. Porque Ho Chi Minh no es simplemente una lectura única y posible de Marx, o Mao. Entonces, lo que quiero plantear es, yo no me imagino los procesos de descolonización por fuera de lo que ha habilitado el marxismo. Ahora, lo que yo sí veo es que muchos amigos que elaboraron y elaboran pensamiento decolonial tienen un escozor con el marxismo. Muchos de ellos porque no lo conocen. ¿Sí? O sea, y además entiendo por qué algunos de esos escozores. Yo no comparto muchos de ellos. Pero yo creo que uno no puede confundir al marxismo con el estalinismo. Si tú confundes el marxismo con el estalinismo, o si tú confundes el marxismo con las narrativas religiosas en el sentido de totalitarias que se dieron en ciertos escenarios en América Latina, pues obviamente pues te va a molestar el marxismo. Pero el marxismo es la pregunta por cómo entendemos una lógica que constituye la acumulación capitalista y cómo la podemos interrumpir. Es la pregunta por la utopía, es la pregunta por la revolución, es la pregunta por superar la explotación, y no vamos a decir del hombre por el hombre, sino del ser humano por el ser humano, y eso está bien. Ahora, no es necesario pero insuficiente la explotación, tenemos que enfrentarla, claro. Ahora, si la lucha contra la explotación se hace autoritariamente o totalitariamente como muchas se hizo, entonces no. Por eso hay que combinar las cosas, por eso hay que combinar el marxismo con el anarquismo y con los feminismos y o sea, hay que ser puto en política también, en el sentido de los horizontes emancipatorios que pueden ofrecer. Entonces entiendo ese asunto. Entonces, la primera pregunta que nos hicieron, no hay procesos de descolonización históricamente existentes que no tengan que ver con el marxismo. Ahora, el enfoque decolonial, muchos de ellos tienen muchos escozores con el marxismo, es más, purgaron el marxismo porque piensan que eso es izquierda y eso es modernidad y eso es Europa y eso es eurocéntrico. Eso es una lectura profundamente insuficiente. Por supuesto que Marx es eurocéntrico, pero ¿y entonces vamos a botarlo al tarro de la basura? Eso es como... Y además se piensan en exterioridad. ¿Acaso el enfoque decolonial está por fuera
del marxismo, del postestructural. O sea, bueno, en todo caso, eso es una conversación larga. Pero la pregunta sobre la posmodernidad, miren, yo tengo amigos más viejitos que yo, que cuando me escuchan y no entienden, eso es posmoderno. Posmoderno es todo lo que no entienden. Y si sobre todo le citan a Foucault o a Deleuze, eso es posmoderno, porque no han leído ni entienden un culo todo eso que viene ahí. Entonces, posmodernidad tiene que ver con una corriente intelectual, estética e histórica que se articula desde los años 60 y 70, sobre todo en Francia, a partir de la interrupción de las certezas que definieron la modernidad en términos teóricos, filosóficos y estéticos. Ustedes pueden ver un edificio posmoderno, pueden ver una corriente teórica, un asunto. Entonces, ese debe ser Aníbal otra vez. La posmodernidad tiene que ver con una ruptura filosófica, estética y política que alguna gente llama el cuestionamiento de las metanarrativas o lo que. Otra gente dice la posmodernidad tiene que ver con una epocalidad, pero dejemos eso de Harvey y toda esa gente por allá. Eso es posmodernidad. Postestructuralismo es una corriente teórica muy concreta que se articula en los 80, sobre todo en Estados Unidos, con tres premisas fundamentales. Uno, la realidad es discursivamente constituida, pero no es solo discurso. Dos, tenemos que hacer una historización radical, esto es cómo hemos llegado a ser lo que somos. Y tres, tenemos que problematizar la relación entre estructura y agencia, y desde ahí se hace un enfoque muy particular que recoge a Derrida, a Foucault, aunque no es ni Derrida ni Foucault. Entonces, no podemos confundir postestructuralismo como una escuela o una corriente teórica con posmodernidad que va más allá de eso. Ahora, ¿cuál es la relación del enfoque poscolonial con la posmodernidad? Escuchen, esto es lo que yo pienso. Yo creo que es un doblez. Yo creo que la posmodernidad es el primer síntoma de la interrupción de las certezas que definieron el proyecto moderno. Y es en el corazón de la Europa. Y yo siento que decolonialidad y otras teorías, pero decolonialidad es otro síntoma de esas fracturas, de esas certezas. Entonces yo creo que pertenecen al mismo movimiento. ¿Y saben cuál es ese movimiento? Es un movimiento de descentramiento de Europa, de la Europa hiperreal. Entonces yo creo que por ahí están conectadas. Ahora, tú le dices eso a Walter, lo ve rabiar. Entonces, no, o sea, no, ellos no lo piensan así. Pero yo creo que es un síntoma más, una vuelta de tuerca más de una fractura sobre un proyecto que se fundó en el 19 y que fue un proyecto civilizacional. Quijano. Bueno, no sé si alguno de los presentes tiene alguna otra pregunta, comentario. O si no, conversamos en la Sí. El vino, Bueno. el vino. Bueno, si no hay más nada, bueno, vamos a quedar en un receso entonces. Regresamos a las 4:30 puntuales para seguir con el resto de actividades que están programadas. Les invitamos a que pasen aquí a la parte posterior por un pequeño refrigerio. Solo se les ruega no consumirlo dentro de las instalaciones.